Recuerda que Inminente es el lugar donde juntos aprendemos sobre la experiencia ajena de cada uno de los invitados. Esta vez hablé con Julián Triana. Usualmente en el podcast los invitados mejoran a nivel personal, otros muchos cambian su comunidad desde el sector privado, pero la historia de hoy nos demuestra que desde lo público también podemos lograr grandes cosas. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta semana estamos nuevamente en Inminente con un gran invitado. Julián, ¿cómo estás? Hola Juan y hola para todas las amigas y amigos que escuchan Eminente, una nota estar aquí contigo. Oye, como ya te lo decía, muy contento de grabar este episodio contigo hoy y vamos a comenzar fuertes con esta pregunta. ¿Quién es Julián Triana? Bueno, es una pregunta que nunca termina de ser difícil, ¿no? Porque creo que a veces otras personas podrían tener una noción mucho más clara de quién eres tú que la que tú mismo te has construido con el pasar de los años, al menos para autodefinirte. Yo soy, primero que todo, soy un ciudadano un poquito inquieto, ¿cierto? Siempre he sido una persona muy inquieta en la vida y por eso siempre he hecho activismo. Comencé hace ya más de 10 años, yo creo, a hacer activismo, primero en defensa de los derechos de los animales, por la participación juvenil, en la defensa, digamos, de los árboles de mi territorio. Y ahí, digamos, comencé a andar un camino que afortunadamente ha ido sumando más personas, que ha sido tremendamente interesante, digamos, en lo que nos ha abrazado la vida. Y hoy soy abogado de profesión, sigo siendo por supuesto un activista, pero aparte tengo un cargo público de elección popular en Bogotá, soy edil, es trabajo que me dieron la generosidad de 3.500 ciudadanos en el 2019. Y ahora pues hago contenido también, soy creador de contenido político, trato un poquito de romper las brechas de acceso a la información política que tienen tantos jóvenes a los que les hablan en otro idioma cuando les hablan de sus causas y de los problemas que tiene su país. Y creo que desescalar el idioma, desescalar el lenguaje a la hora de hablar de temas que nos importan a todas y a todos es tremendamente importante y a eso me dedico hoy, haciendo videos en TikTok, en Instagram, mostrando un poquito cómo es el paso de una persona como yo por una corporación pública y tratando de que sea lo menos ladrilluda posible. Eso soy, realmente ciudadano indignado, activista por las causas en las que cree y que quiere, lo que busca pues es abrir la puerta a más personas para que también hagan lo que quieren y pueden hacer. Todo eso que me comentas no vino por arte de magia, lleva un proceso detrás y eso me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy lo soñaste de niño. ¿Cómo fue tu proceso desde los comienzos, cuando estabas muy chiquito? Bueno, siempre he sido inquieto, o sea, realmente siempre sí he sido muy inquieto, como que creo que cuando tú eres niño, el hecho de ser inquieto se materializa, por ejemplo, en ser preguntón, en estar tocando allí, tocando allá, en estar haciendo amigos aquí, amigos allá, y eso fui, ¿no? Siempre, afortunadamente, fui un niño tremendamente feliz en una familia que fue, digamos, enormemente, pues, amorosa y demás. Y eso, por supuesto, me permite ver una parte de la burbuja de cómo crecen también las niñas y los niños en Colombia. Particularmente mi infancia fue una infancia feliz, en donde comienzo, digamos, a ver desde pequeño que había unas cosas que no andaban bien y que no se justificaba que no andaran bien. O sea, siempre me acuerdo de preguntarle a mi mamá, a mi papá cuando íbamos en la calle por qué las personas dormían en la calle o por qué a mi mamá le decían ciertas cosas en la calle cuando íbamos caminando y porque entonces me sentía de alguna manera más inseguro caminando solo con mi mamá por la calle y no con mi papá, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, era diferente una cosa a la otra? Y por qué había niños que no se veían tan felices como lo estaba yo. O sea, creo que siempre tuve esas preguntas que obviamente no ladrillaban, no taladraban, perdón, mi cabeza todos los días de la vida, pero que sí estaban presentes y sí estaban presentes eventualmente para un poquito comenzar a construir algo en mi cabeza, una noción de lo injusto, que es lo que después me lleva pues a comenzar en todo este cuento. Claro. Y además, o sea, tener esa infancia donde podemos ser, digamos, más libres, realmente unos niños, nos lleva a eso que tú dices, a ser muy preguntones, a ser curiosos, a preguntar, pues, cómo funciona el mundo y todas esas cosas, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. O sea, yo creo que es una virtud antes que un defecto y siempre lo digo cuando hablo
con personas que, por ejemplo, son padres, madres de familia un poco, o sea, el hecho de ser personas inquietas es una virtud antes que otra cosa, ¿sí? El hecho de no estar conforme con lo que ves, el hecho de querer ahondar en lo que te encuentras en la calle, el hecho de querer saber las historias detrás de la portada, creo que es algo tremendamente valioso y necesario para luego adquirir otro rol o jugar otro rol en el desarrollo de tu vida, que luego tú podrías ser el espectador siempre de cosas que van pasando, pero creo que cuando uno es espectador, pero aparte le interesa saber qué es lo que está pasando detrás de la cortinilla, uno genuinamente tiene un crecimiento y tiene mucho más que aportar en la sociedad que si solo te quedas ahí viendo lo que pasa. Claro, y esto también, o sea, esto lo suelo hablar en el podcast y es el problema con el que yo me topo con, o sea, y con amigos míos de mi entorno cercano, y es que se vuelven espectadores, pero, o sea, como que se meten en una burbuja, ya no solo de que, podemos preguntar cosas y podemos investigar y tener nuestros proyectos y todo eso, sino en una burbuja de, digámoslo, de redes sociales donde vemos influencers que tienen una vida perfecta y ahí llega el momento donde uno se pregunta, venga, pero ¿por qué yo no tengo esa vida perfecta? Y más en Colombia, que es un país tan desigual, porque yo vivo en la pobreza y estas personas son extremadamente millonarias, ¿no? Entonces, esa es una parte y la otra es cuando nos dejamos absorber por las redes sociales y no vemos todo el potencial que tiene, o sea, empezar un proyecto o hacer cosas, ¿no? Sin duda, mira, o sea, hoy estamos en una época pues de la historia de la humanidad en donde la viralidad que puede tener la información e incluso la forma como tú decides vivir, pues influencia a otros a querer vivir o no de esa manera, ¿sí? O sea, hoy más que nunca antes en la historia del mundo conocemos cómo vivimos y nos conocemos mejor porque nos conocemos en la inmediatez. Y nada es más transparente que la inmediatez también. O sea, muchas veces estar viendo todos los días lo que está haciendo algo es como alguien, es como, bueno, esta es la vida de esta persona, luego puedo no, yo quererla o no. Y creo, por supuesto, que eso ha creado también unas barreras y unos imaginarios y unas narrativas que se han construido sobre mentiras, por supuesto, sí, o sea, hay narrativas que no representan la verdad de la sociedad, una sociedad desigual, una sociedad en donde, por ejemplo, hoy se cree la sociedad menos desigual porque todos podemos, no sé, entrar a Internet o la mayoría de personas, pero no, eso no significa o no tiene propiamente nada que ver con la forma en la que tú además estás viviendo toda la otra parte de la vida que es la realmente más relevante, ¿sí? Y si tú entras, por ejemplo, a Internet a consumir cierto contenido de redes sociales o entras a Internet a educarte y a disminuir esa brecha, por ejemplo, acceso a la educación, que fue una pregunta que nos deja la pandemia, ¿no? Entonces, claro, todos podíamos tener Internet para ver y para enterarnos de que había gente que no estaba pudiendo estudiar online. Y eso es increíble, ¿sí? Pero es de hecho la paradoja un poco del desarrollo cuando uno lo habla del mundo digital y tiene mucho que ver, o sea, tiene absolutamente todo que ver. Yo lo que hago, querido Juan, siempre es decirle a la gente un poco, a ver, no les voy a mostrar mis peores días ni mis peores caras en las redes sociales porque tampoco es que están para eso. ¿Sí? Pero sí les digo que uno acá muestra lo mejor que tiene y uno acá muestra y habla y la foto que subes, la foto que subiste después de haberte tomado 15 más. Tengan eso claro. O sea, está bien que todos queramos, por supuesto, siempre vernos de la mejor manera, pero tengan claro que detrás de eso hay cosas, ¿sí? O sea, tengan absolutamente claro que la verdad va muchísimo más allá de lo que vemos todos los días detrás de la pantalla. Exactamente, o sea, hay un entramado de situaciones que suceden, pero no nos damos cuenta, o sea, solo nos damos cuenta en las redes sociales muchas veces porque puede haber gente que comparte todo el proceso, ¿no? Pero en la mayoría de casos nos damos cuenta ya del resultado final. Y entonces es ahí cuando uno dice, pues madre, ¿por qué no empecé el podcast? Mire este man cómo le está yendo de bien, o ¿por qué no hice esto o lo otro? Independientemente del momento podemos comenzar, eso no quiere decir que nos vaya a ir bien o mal, pero o sea, no perdemos nada con intentarlo, ¿no? Al final podemos aprender mucho de esas experiencias y me gustaría con esto volver a tu historia. El camino que fuiste desarrollando estuvo marcado por qué cosas. Ya me dijiste que desde muy pequeño fuiste muy preguntón, muy curioso y todo esto, pero dentro de tu historia, ¿qué sucesos fueron ocurriendo?
Bueno, realmente no hay una seguidilla de hechos históricos que hayan sucedido en mi vida que me hayan marcado como si en la de mucha gente. Por supuesto, a través de, por ejemplo, la pérdida de alguien, entonces como que se revalúan muchas cosas, o a través de momentos extremadamente difíciles. Yo te mentiría si te digo que mi vida se construyó a partir de eso. Mi vida se construyó a partir de unos, digamos, de unos imaginarios de lo que yo iba teniendo todos los días en las manos. Por ejemplo, si tú me dices qué construyó en parte el camino de Julián Triana, yo te digo los libros, ¿sí? Los libros, la música. Los libros sobre todo me permiten, digamos, tener esa ventana al mundo y me permiten un poquito comenzar a entender unos debates de sociedad, unos debates de país, unos debates de proyecto de vida personal, comenzar a conocer y a entender cómo también viven en otros universos, otras historias, y ahí sacar una definición de lo que considero correcto y no correcto. Eso en parte es importante. Luego hay otra clase de hechos, por supuesto, hechos familiares, familiares en círculos muy cercanos que me comienzan a hacer repensar, pero eso ya un poquito entrado, o de hecho en la adolescencia, ya llegando a los 20, que me comienza a hacer pensar en mi rol como hombre en la sociedad, ¿cierto? En el patriarcado que me creo en parte también. Yo soy hijo de un matriarcado, o sea, yo viví siempre con mi abuelita, con mi mamá, mis tías, todas digamos que soy fruto de eso, y luego comienzo a preguntarme también pues cuál mi rol como hombre privilegiado a la hora de dar ciertos debates. Eso para mí es importante, por cosas que pasan en mi familia, por cómo violentan a mujeres cercanas y demás, también sin duda que eso te genera como muchas preguntas en la cabeza. Y va por ahí la vida de varios profesores que me fueron llevando de la mano a unas discusiones importantes en el colegio primero. Marca, por ejemplo, querido Juan, mi vida muchísimo el proyecto de grado que yo hago para graduarme del colegio. Digo, fue la primera campaña presidencial en la que participé en mi vida como voluntario. Yo estaba en el colegio y participé la primera vez que Gustavo Petro se lanza a la presidencia por el Polio en el año 2010, y yo comienzo ahí un poquito, creo que participar con cualquier político me hubiera servido igual. En ese entonces Sí. fue él, pero lo que yo comienzo es a preguntarme ciertas cosas interesantes de cómo funciona la política, y ahí, por ejemplo, escojo mi carrera, escojo que quiero ser abogado porque un día quiero hacer las leyes y para hacer las leyes tengo que entenderlas. Eso es una de las premisas que siempre ando contando en la vida. Entonces, hay ciertos hechos que tienen que ver con el escenario familiar, que tienen que ver con los gustos como los libros, y hay unos hechos, digamos, también que son académicos, como el colegio, como el proyecto de grado del colegio y tantas cosas que me fueron enseñando. Y yo creo que vamos a estar de acuerdo en que, o sea, la exposición a ciertas cosas en nuestra vida y más a una edad muy temprana nos forma como, nos va formando esa mentalidad y casi de forma inconsciente nos va dando como, ¿sabes? Nos va llevando hacia ese rumbo. También mi vida pues ha estado marcada por el apoyo de muchísimos mentores, no solo a nivel digital de internet y todo esto, sino a nivel mucho antes de tener el podcast, al nivel del colegio y a nivel de la familia, porque ahí es donde están las primeras personas con las que, o sea, las primeras personas con las que tenemos un contacto y de las que más podemos aprender en toda nuestra vida. Entonces, pues a veces uno se limita y se cierra a tener unas conversaciones y aprender sobre todas esas cosas y sobre la experiencia ajena, como te lo decía al principio de este podcast, pero eso es valiosísimo. Entonces, antes de seguir con tu historia, me gustaría preguntarte respecto a este tema de la campaña presidencial, porque no te habías graduado del colegio en ese momento. ¿Cómo entras? ¿Cómo fuiste allá a hablar con ellos? No, pues hola, vengo a ayudarles. ¿Qué hago? ¿Cómo fue? Mira que un poco sí fue algo así, o sea, realmente sí fue algo así, porque claro, o sea, yo digamos soy el primer político de mi familia, soy el primer abogado de mi familia se dedicó siempre a otra cosa, o sea, son mujeres, repito, sobre todo, que nada, que estudiaron con mucho esfuerzo, que están en el personal de la salud, que son profesoras y demás. Luego yo no estaba pues en ese mundo. A mí los libros son los que me empujan un poquito a preguntarme cosas sobre política. Cuando comienzo a leer libros que tenían que ver sobre política, me llamaba mucho la atención.
Y luego de eso, cuando yo comienzo a hacer este proyecto, pues por supuesto que mira, la historia de la gente de mi generación en Colombia tiene que ver muchísimo, está muy marcada con lo que pasa en la Colombia de la primera década de este siglo, que es el gobierno de Álvaro Uribe, ¿sí? Porque es además un gobierno que es absolutamente de cambio para la vida del país, o sea, que fue realmente, unos lo ven, pero que lo cambió para maravilla, otros lo ven que no, pero no, digamos que hay un consenso en que ese gobierno particular, que fue además un gobierno de 8 años, deja muchas cosas en la historia del país y un poco para mí ya me había comenzado a preguntar varias cosas y me había comenzado a indignar con varias cosas que había visto en esos años de gobierno de Álvaro Uribe como un estudiante de colegio, o sea, no más. ¿Por qué? Porque lo había leído en los libros y demás. Entonces, a raíz de esas preguntas es un poco que yo comienzo a decir, bueno, ¿quién que hoy se esté lanzando a la presidencia no representa lo que representa Álvaro Uribe? Y ahí es donde yo digo, bueno, aquí hay un par de candidatos, estaban Tanas Mocus, estaba Gustavo Petro, interesante, pero una vez yo me encontré también con una reunión justo en mi localidad de la gente de Gustavo Petro, y ahí es donde decido ir, asistir, comienzo como, bueno, es que estoy haciendo un proyecto de grado, y me dicen, listo, y comienzo a estudiar cositas adentro, y comienzo a aprender mucho de cómo se hace este cuento. Eso es un poco como llego yo, ¿no? O sea, como mirando quién representa lo que no representa a esta persona que a mí personalmente no me gusta, ¿sí? Y que me he dado cuenta que no me gusta. Y ahí es donde llego un poco y donde comienzo a aprender, de ahí para adelante un montón de cosas. Pero fue simplemente como, llegó a tu mente, bueno, ¿qué puedo hacer? Está esta reunión. No, no hubo como ese miedo de por medio o esa pena que suele haber cuando uno va a hacer cosas nuevas, ¿no? Contactar a alguien, preguntar cosas, pues que al final uno se da cuenta de que son bobadas, pero están ahí, ¿no? No, sin duda, y es un miedo que todavía existe, siempre, siempre existe, o sea, te digo, siempre. Te digo, por ejemplo, o sea, cuando la gente escucha este podcast después, o sea, el día que grabamos este podcast, yo tengo una reunión ahora en la tarde con un grupo de voluntarios, ¿cierto? En la localidad de Suba, la localidad más grande de Bogotá. Y yo voy a ir a esa reunión, pero estoy siempre tremendamente nervioso de conocer personas nuevas que además me siguen por lo que han visto que hago. Y eso es algo que va del Julián de hoy, que es un Julián que interactúa con miles de personas más, por supuesto, que antes, al Julián que saliendo del colegio, además mi colegio era muy pequeño, o sea, creo que yo no estaba preparado, querido Juan, para enfrentarme a esas cosas porque yo estudié en un colegio muy pequeño, fui la segunda promoción de mi colegio y en mi colegio, quienes fuimos la segunda promoción, nos graduamos 16 personas. O sea, yo crecí estudiando con 14, con 16, con 17, mientras que cuando entro a la universidad, entonces me dicen que eran del A, B, C, D, F, G y que cada curso tenía 60 personas. Yo decía, Santísimo Dios, pero yo realmente mi universo era muy pequeño, mi universo era muy pequeño, yo no estuve preparado desde pequeño para estas cosas, digamos, de grandes grupos y demás, así que no fue fácil, sin duda no fue fácil. Yo asumo unas labores que me van sacando de la zona de confort, que es uno de los consejos que yo le doy a la gente siempre, es hay que hacer cosas que lo saquen a uno de la zona de confort, hay que hacer cosas que no te hagan sentir cómodo y un poco en ese momento repartir algún volante a alguien desconocido en la calle es algo que te hace sentir incómodo, ¿sí? Un poco llegar a una reunión y sentarse a escuchar sin que la gente sepa quién eres tú es algo incómodo. Y yo creo que de situación incómoda en situación incómoda me he hecho. Exactamente, y además ahí uno va aprendiendo todos esos detallitos, ¿no? Y le va perdiendo como, o sea, tú lo dices, siempre está como el miedo ahí y uno como, uy, hijo de madre, ¿qué voy a hacer? Pero lo importante está en lanzarse, ¿no? Porque, Sin duda, hay que hacerlo. porque cuando pasamos esa barrera, yo siento que, o sea, cuando pasamos la barrera del miedo y de la pena, estamos abiertos a lograr cualquier cosa, a lograr grandes cosas, ¿no crees? No, sin duda, o sea, esa es una de las enseñanzas de la vida que todavía te repito, no termino de materializarla al 100%, ahora mucho más que antes, o sea, el día que yo hice el primer video lo hice, digamos, pero apenadísimo por mil cosas, ¿no? O sea, absolutamente como tímido y nervioso. De ahí en adelante, ya un poco que cada vez he sido más suelto con todo lo que hago,
pero no termina de ser fácil. O sea, hoy para mí hacer cosas que son incómodas también es como Dios, o sea, hay que hacerlo, pero uno siempre tiene miedo a caer en ridículo, siempre tienes miedo a hacer cosas que realmente no son tan graves. O sea, qué tan malo es caer en ridículo un día, ¿no? O sea, pues Claro. no, no es lo peor del mundo tampoco. Y eso me lleva a preguntarte o sea, ¿por qué decides iniciar como este cambio del lado de la política? Porque, o sea, definitivamente hay buenos ejemplos de gente que ayuda a cambiar el país a través del sector privado, obviamente con la colaboración de la comunidad y también una parte del gobierno, pero, por ejemplo, se me viene a la mente un invitado que tuve hace tiempo en el podcast, Juan David Aristizábal, que está haciendo grandes cosas, ¿no? Desde las empresas. Sí, fue mi profesor en el CESA, fue mi profesor en el CESA en un curso de liderazgo, en un seminario de liderazgo político en el que me becó el CESA, y él es un emprendedor del carajo, es una persona que tiene absolutamente claro que lo que quiere hacer en la vida es un poquito innovar y dejar un legado en la innovación en la vida de tantas personas. Yo lo admiro porque creo genuinamente que primero hace las cosas con convicción, pero que aparte lo que yo pude aprender un poco es eso, ¿no? Y es siempre, todo está inventado, mira, todo está inventado. Entonces hay que mirar de qué manera tú le das otros usos a la rueda y no de qué manera inventas la rueda, porque eso ya un poco está. Entonces creo que el hecho de innovar es lo más importante y sirve cuando tú hablas de política y sirve cuando hablas de emprendimientos, pues del grupo, por ejemplo, o del gremio empresarial, o cuando hablas de las relaciones personales, socioafectivas. O sea, créeme que yo estoy seguro que recordamos nosotros a la persona que alguna vez nos coqueteó con algo de diferencia que lo que lo hacían los demás, ¿no? O sea, por eso como que un simple hola en Instagram es algo que cae en un punto muy común y te motiva demasiado poco a responder, ¿sí? Y eso mismo funciona cuando tú hablas de política, como que simplemente ponerte al frente de una cámara a repetir la noticia que ya han dicho los medios no es algo que le genere un genuino interés a muchas personas, a alguien seguro, pero no a muchas personas. Y lo mismo pasa cuando tú llegas a un cargo público como el que tengo yo, entonces dices, bueno, ¿de qué manera innovamos y hacemos cosas distintas? Y creo que es el secreto en la vida, pensarse cómo ser de una manera diferente. Eso junto con la persistencia es creo, todo. O sea que básicamente en ese momento te decantas más por el lado político para hacer cosas innovadoras y no necesariamente con la necesidad de tener una empresa, ¿no? Sí, 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 sí. En este momento mi vida va así. O sea, lo primero que uno tiene que hacer en la vida, creo, es como definirse qué es lo que quiere o cuál es su proyecto personal, ¿no? El mío, te lo digo a hoy, porque si el día de mañana me dejo de sentir feliz con lo que estoy haciendo, seguramente buscaré Claro. otro. Pero a hoy es tratar de mejorar la vida de la gente y de dejar un legado en la vida de las personas de mi país. O sea, eso es lo que quiero hacer en este momento. Comencé como creo que se debe comenzar y es por la parte chiquita. Comencé en la localidad donde estudié, donde he vivido toda mi vida, donde están mis grupos más cercanos de familia, de amigos. Y aquí hoy tenemos un legado tremendamente interesante. Entonces, por ejemplo, y un legado además que es innovador, que es lo que yo siempre he pensado. Por ejemplo, te cuento un ejemplo. Yo fui el autor de un proyecto que creó la primera mesa local de huerteras y de huerteros urbanos de Bogotá, que la creamos en mi localidad y que tiene que ver además con mi rol como edil. Cuando pasa la pandemia, yo comienzo a leer un montón sobre huertas urbanas, me obsesiono con el tema porque sabía que aquí también había. Y huertas urbanas, además, porque mi abuelita en el jardín de la casa tiene aromáticas, tiene tomates cherries y siempre me causó un genuino interés todo eso. Mi abuelita es demasiado amante de las plantas, una de las mujeres, sino la que más puedo yo decir que amo en el mundo y por supuesto, entonces como que lo que le apasiona a ella siempre también me empujó mucho a mí. Y cuando yo veo ese tema y comienzo a analizar que hay una gente jugándosela realmente por la agricultura urbana como un proceso de innovación social urbana a lo largo del mundo, que las crisis, por ejemplo, financieras en Europa impulsaron muchísimo las huertas urbanas, porque cuando hay una crisis financiera todo está roto y cuando la sociedad está rota tú necesitas mirar de qué manera comienzas a cohesionar los círculos más cercanos, que son los círculos de los vecinos, y todos los vecinos en España
comienzan a encontrarse alrededor de procesos de agricultura urbana para comenzar a tejer algo otra vez y comenzar a sentir que no están tan desamparados por un Estado que no ha sido justo con sus proyectos de vida. Comienzas a ver que hay conceptos como la soberanía alimentaria que son tremendamente interesantes de desarrollar y que un poquito son como inquietos de nuevo y un poco rebeldes con el status quo que te dice que son las grandes marcas y demás, incluso las que nos alimentan. Y eso anclado a un libro que yo me había leído, que es uno de mis libros favoritos, que se llama El hambre de Martín Caparrós, me dice, venga, es un tema innovador, hay que hacer algo. Y entonces yo creo un proyecto y propongo crear una mesa local de huerteras y de huerteros urbanos en la localidad de Fontibón, una localidad que tiene hoy 90.000 millones de pesos de presupuesto al año, que tiene 500.000 personas y que tiene más de 30 procesos de agricultura urbana. Diseño todo el proyecto, tal, con otros compañeros también de aquí de la HAL, lo presentamos, los huerteros lo defienden, lo sacamos adelante. Y hoy pues somos la primera mesa local de agricultura urbana que existe en Bogotá y por ejemplo hoy los huerteros urbanos tienen un presupuesto que este año nosotros aprobamos casi 300 millones de pesos únicamente para invertir en huertas urbanas y ahí está la ganancia, o sea, como innovando desde lo público y desde lo que tú haces con lo público es que comienzas a decir, venga, desde la política también se puede hacer cosas chéveres y por eso a mí me emociona estar acá. El día que yo diga aquí ya no se puede hacer nada más, realmente estoy atrapado en un círculo que no veo salida, me retiraré, pero hoy creo que con todo lo difícil que es, porque la política es muy difícil, se pueden hacer cosas innovadoras y chéveres. Y hablando un poco de lo difícil que es hacer política, eso también, pues, no acarrea ciertos peligros, porque la visión que yo tengo, entonces, y yo soy una persona que está totalmente afuera de los temas políticos, pues yo veo un político y yo digo, pues madre, eso puede ser peligroso, ¿no? No lo dudes, no lo dudes. La política tiene, yo creo, lo mejor y lo peor de la sociedad. Tiene lo mejor porque tiene personas que de manera desinteresada y porque han sufrido las injusticias y porque han entendido las injusticias o porque son empáticas sin haber sufrido las injusticias de este país, deciden entrar y jugarse la vida por cambiar la vida, valga la redundancia, de otras personas, ¿no? O sea, eso es lo mejor que tiene la sociedad, personas que se la juegan por los demás y que se la juegan por defender lo de los demás, por defender lo público. Pero tiene lo peor de la sociedad y lo peor de la sociedad son las personas que se aprovechan del dolor de los demás para llenarse los bolsillos de plata, que amenazan y persiguen de muerte a sus opositores, que utilizan las vías de hecho, que se alían con grupos criminales para el ejercicio de la política, para mantener un negocio que únicamente represente plata y plata y plata, que se roban la plata de los niños, que se roban la plata de los hospitales. O sea, eso es lo peor de la sociedad, pero creo que acá también está lo mejor. Luego, por supuesto que son dos bandos que se enfrentan constantemente todos los días. Y eso es algo en lo que realmente uno lamenta tener que reparar siempre, que haya tantos, porque además lo que uno más lamenta es que el del segundo grupo sea tanta gente que está ahí únicamente para llenarse los bolsillos, ¿no? Pero yo creo que mientras esté ese grupito que puede ser lo mejor de la sociedad, vale la pena estar acá, con todo y lo peligroso que es, porque sin duda es peligroso, es que uno nada más mira los indicadores de líderes sociales que no pueden contar su historia únicamente porque estaban defendiendo su territorio y ya de entrada es por supuesto tristísimo. Exactamente. Y volviendo un poco yéndonos un poco atrás, el tema de la primera campaña política que entras, ¿cuáles son los aprendizajes que te ponen a hacer allá y todo eso? No, cuando tú llegas a cualquier lado, y yo siempre les he dicho a los chicos, lo digo en los lives, lo digo siempre, cuando me piden muchos consejos y uno de lo que les doy siempre es, uno tiene también que saber cuál es su lugar en el mundo, en el momento en donde está, ¿no? Entonces, por supuesto que mi lugar en el mundo en ese momento era el de aprender, y uno aprende haciendo absolutamente de todo. Entonces yo llego y claro, me dicen, chino, tome y vaya y reparta estos 500 volanticos en la esquina, ¿sí? O, oiga, venga, ayúdenos a servir las gaseosas de esta reunión que tenemos y cosas así. ¿Tiene que ver con política? Pues no, porque o sea, repartir gaseosas
obviamente, ¿sí? Repartir un volante tal vez, porque ahí hay una conversación política en la inmediatez, conversaciones, Claro. o sea, repartir volantes es tener conversaciones y debates cortos y rapidísimos con cientos de ciudadanos al día. Eso es interesante, pero yo comencé así, luego en la siguiente, entonces, no, yo ya había estado en una campaña, entonces, bueno, venga, ¿y tiene alguna idea? Ya le preguntan a uno, y yo, sí, sí tengo alguna idea de esto, de que creo que nos podía ir bien con esto, tal, y ahí es donde uno comienza, creo yo, a crecer y ya, pues, llego al momento y mira, curiosamente, con la misma persona, con Petro, que en ese momento también era otro, ¿no? Y en esta última campaña ya es el punto de que te llaman y te dicen, bueno, necesitamos realmente de usted, o sea, Sí. necesitamos realmente que pueda aportar acá, porque ya tiene la ventanita que era el ciudadano que usted cogía en la esquina para que le reciba el volante, hoy afortunadamente es de miles de personas y creo que ahí puede haber algo interesante. Entonces, uno tiene que saber cuál es su lugar en el mundo, no para quedarse ahí, sino obviamente para ir para arriba, ¿sí? Pero si uno llega desde el primer día pensando pues que uno no está para servir una gaseosa, pues realmente creo que ahí hay un problema per se. Claro, y exactamente, y precisamente eso, o sea, a pesar de la posición en la que nos encontremos en dicho momento, hacer muy bien ese trabajo, ¿no? Es indispensable porque ya después la gente con la que trabajamos, así sea sirviendo gaseosas o entregando volantes, van a saber que trabajamos de cierta manera o van a saber que trabajamos bien, ¿no? Sin duda, mira, es lo mismo, no sé, cuando llevas a una empresa, ¿no? Es que o sea, tú si ya es creyéndote el jefe, pues te estrellaste contra la pared el primer día. O sea, uno tiene que saber una empresa que hay que ir ascendiendo. ¿Y cómo asciendes? Con trabajo, con resultados, con ideas nuevas, ¿no? Y es difícil comenzar, siempre es difícil comenzar. Mira, ahora que yo estaba abriendo otra red social y decía, pucha, aquí estoy en cero. Estoy en cero, pero bueno, vamos que en las otras también estuve en cero algún día, ¿no? O uno cuando ve las campañas más grandes y dice, oiga, yo saqué 3.500 votos hace 4 años y si quiero lanzarme otra cosa, voy a necesitar como sacar 5 veces más. ¿Cómo voy a hacer? ¿Sí? Pero bueno, es que antes tampoco teníamos eso, no, sí se puede. Y uno comienza a entender cuál es su lugar en el mundo un poco y creo que ahí está la clave, ¿no? En el sector, de nuevo, relaciones personales, sector privado, sector público, si tú entiendes cuál es tu rol en ese momento y lo desarrollas, seguramente vas a ir creciendo y vas a ir teniendo mejores y más grandes responsabilidades. Exactamente, porque imagínate uno entrando bien principiante, pero, o sea, que tengamos ganas de entrar como en un punto muy alto, siendo principiantes, pues nos vamos a agobiar, porque no sabemos cómo resolver ciertas situaciones o cómo responder ante ellas. Y esto me lleva a lo siguiente y es la conexión con el entorno. Ya lo decíamos ahorita, todas esas experiencias e ir creciendo pasito a pasito, pues nos llevan a una sabiduría muy grande, ¿no? Sí, no, no hay otra manera, mira, realmente no hay otra manera. Uno puede ver el camino de tantas personas admiradas a lo largo de la historia y realmente son pocos los que nacen con privilegios ya puestos, ¿no? En Colombia realmente, y yo vuelvo a la política, sabes, que es a lo que me dedico también, pero en Colombia creo lamentablemente hemos tenido eso, o sea, hemos tenido clases dirigentes que digamos, se han hecho con el poder sin saber nunca lo que significa el poder para la gente común y corriente, o sea, para la gente que nace en una familia clase baja, clase media, una familia campesina, una familia discriminada como una familia afro, como una familia pobre, ¿sí? Y cuando tú desconoces cómo viven los demás, porque eres hijo del presidente, nieto del expresidente, primo del expresidente, ¿sí? Hermano, o sea, ¿qué es lo que hemos tenido de personas que nos gobiernan, de Misael Pastrana, Andrés Pastrana, de Lleras a Lleras, de Santos a Santos, ¿sí? Eso es un poco lo que hemos tenido. Creo que eso es problemático por esa razón, porque uno obviarse el proceso es algo que te quita mucho en el medio. O sea, uno obviarse el camino es llegar al destino, pero sin todos los aprendizajes que te dejó el recorrido. Y eso, por supuesto, que es tremendamente necesario para hacer las cosas bien. Y voy a dar un ejemplo que puede ser duro, pero es la verdad. O sea, mira, yo tuve como profesor en la universidad a Iván Duque. Iván Duque fue mi profesor en la universidad y yo creo que él iba por un muy buen camino.
¿sí? Un tipo que la tenía tremendamente clara, muy estudiado, buen tipo realmente, pero yo creo que a él le faltó mucho más camino para llevarse más enseñanzas del mundo político y poder hacer una mejor presidencia, porque a él lo que un poco lo agobia, que es la palabra que usabas tú, es la inexperiencia que se lo va comiendo todos los días, ¿no? La inexperiencia cuando tú eres presidente de Colombia significa que pones personas que te dicen los demás. Y cuando haces lo que te dicen los demás y no lo que tú crees, eso tiene unas cargas que son tremendamente tristes y que hace que cada día que tú das un discurso es un discurso sin la convicción que de verdad debería sentir alguien que tiene absolutamente claro cuál es el camino. Y creo que no hay otra manera de crecer que andando el camino, que tomándose los tiempos para hacer las cosas, no hay otra forma. Claro, y además hay otra cosa con la que yo me topo en mi entorno cotidiano y es, por ejemplo, hace poquito que me gradué del colegio, muchos de mis amigos dijeron, hasta luego, esto está jodido, yo me voy para otro país donde las cosas estén mucho mejor, ¿no? Entonces, esa visión también es problemática a la larga porque entonces, ¿quién va a quedarse aquí para mejorar las cosas, ¿no? Van a seguir los mismos gobernando y haciendo lo que les dé la gana, ¿no? Sin duda, mira, proyecto de vida que es respetable en la situación en Claro. la que está el país, ¿no? Pero que no deja de ser para uno que si se piensa que este cuento puede ser mejor, pues como el hecho de, no, venga, yo sí me quedo porque creo que aquí hay cosas que hacer. Pero creo, por ejemplo, mira, yo he tenido la oportunidad de vivir un par de veces fuera del país en periodos de 6 meses y demás. Y el hecho de nunca sentirse o sea, el hecho de uno nunca sentir que termina de pertenecer a un lugar es algo muy duro, muy, muy duro, ¿sí? Entonces, creo que quienes nos quedamos tenemos que tener la tarea, sí o sí, de construir un país en el que la persona que se fue pueda volver el día de mañana porque quiere volver a pertenecer, porque siempre en otro país puedes vivir bien y todo, pero eres visitante y eso siempre es Claro. como complejo. En cambio, creo que quienes nos quedamos tenemos la tarea de construir un país que reciba en mejores condiciones a quienes se fueron un día. Nada más, en estos 4 años han regresado 560.000 colombianos que estaban exiliados por causas relacionadas con el conflicto armado, con todo el éxodo de migrantes venezolanos. ¿Sí? De todo el éxodo de migrantes venezolanos, nosotros tenemos 560.000 colombianos también que se suman a todo ese éxodo de personas entrando a Colombia que están viniendo. Y eso es precisamente porque la situación en otro país no está tan bien, o porque acá se firma la paz y son personas que se van víctimas del conflicto armado, exiliadas. Entonces, eso es tremendamente interesante y es nuestra tarea. Y me gustaría, para que vayamos cerrando un poco, el tema de cuando haces campaña para ser edil. O sea, escuché otro podcast y otros lugares donde has hablado y mencionas que tuviste un trabajo de equipo lleno de jóvenes y no con tanta plata. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sin duda, mira, a ver, ser edil en Bogotá nosotros siempre que me preguntan, ¿qué es edil? Yo digo, nosotros somos como los concejales de las localidades, hacemos exactamente lo mismo, y exactamente lo mismo, porque además cada localidad en la ciudad tiene su propio alcalde y demás, o sea, realmente es exactamente lo mismo, pero acá todo es muy grande, todo es muy, muy grande, entonces como que aspirar a tener algún puesto de representación en una ciudad como esta, que es un mini país, es muy difícil y yo siempre lo he visto como, Dios, es algo muy grandote. En ese entonces yo no tenía un trabajo en redes sociales que tengo hoy, yo no tenía muchas de las bases que tengo hoy, pero sí tenía unas bases de trabajo comunitario. Sí me había graduado como abogado y había comenzado a poner acciones populares para defender los árboles de mi localidad. Sí había sido profesor voluntario durante los últimos años en colegios, precisamente enseñando a debatir, que mira, a mí los libros y debatir fue lo que me cambió la vida para siempre. El hecho de comenzar a debatir, de comenzar a quedarme en la universidad en las tardes practicando debate, me permitió primero conocer otros países. La primera vez y la segunda y la tercera vez que yo salí de Colombia fue a ir a concursos de debate, ¿sí? Y luego, después de años y años, comienzo yo a ganarlos. Y cuando comienzo a ganarlos, me comienzan a llamar y, ay, oye, que te queremos sacar en tal periódico, que te queremos sacar en tal otro, que el noticiero de la universidad. Y, oigan, los colegios, no, que sería chévere que usted
pudiera venir a contarle a los jóvenes lo que está haciendo. Y los jóvenes de la charla me decían, ¿y por qué no hacemos eso acá? Yo, bueno, hagámoslo. Y así es que durante años comienzo yo a construir unos procesos que luego, cuando yo digo, ¿qué hago? Yo siempre había querido comenzar en política desde el colegio, te contaba, y son los resultados de las elecciones al Congreso del año 2018 cuando yo termino muy triste. Yo digo, no puedo estar más triste, tengo que lanzarme a algo yo, porque si yo estoy inconforme con lo que ha hecho esos que están allá, entonces yo creo que tengo que intentarlo también. Y ahí comienzo y cuando lo digo, entonces varios de los chicos que habían pasado por los colegios conmigo, que me han conocido en el mundo del debate, me dicen, yo te ayudo, me parece una nota, yo te ayudo, quiero ayudar, quiero ayudar. Ayuden, listo, ta, y comenzamos a sumar y a sumar y a sumar y a sumar. Y tuvimos un equipo que de voluntarios, a punta de voluntarios sacó esto adelante, ¿sí? Y que nos ayudó a escribir las propuestas, a planearlas, a hacer la campaña, a ir por las calles hablando con la gente y que nos dejó aquí con grandes responsabilidades que creo hemos cumplido a la altura, ¿sí? Siempre, por supuesto, que quisiéramos más y más y más y más y más, y es lo que nos vamos a seguir esforzando por hacer, pero mira que esos procesos funcionaron y funcionaron de maravilla. ¿Te gustaría añadir un mensaje final? Bueno, muchos, siempre quedan muchos mensajes, pero sobre todo tú que eres además una persona tan joven y que tu audiencia también debe tener, son muy jóvenes, es un poco el hecho de algo que a mí me motivó siempre a hacer lo que hago, y es que a uno le puede o no gustar la política, le puede gustar más o menos, pero uno siempre le gusta la política, ¿no? O sea, uno se mete o no en política, pero la política siempre se mete con uno porque eso pasa. Mira, cuando uno analiza, por ejemplo, esta vez afortunadamente los jóvenes votaron mucho más, pero los jóvenes históricamente en Colombia votan a partir de los 25 años en adelante. Es decir, votan cuando ya salen de la universidad, cuando ya se dan cuenta que todo lo que se esforzaron para estudiar en la universidad los lleva al desempleo, cuando ya te das cuenta que con todo lo que estudiaste es muy difícil conseguir trabajo, cuando ya te das cuenta, digamos, si eres mujer, que el hombre que trabaja contigo y hace exactamente lo mismo que tú, gana más plata que tú por el hecho de ser hombre, cuando ya te das cuenta de todas las injusticias que arropan y que abrazan a una sociedad, ahí es cuando dices, no, espere que hay como que votar mejor, ¿no? Y yo creo que el mensaje para las personas más jóvenes es pónganle el ojo a las personas jóvenes que están haciendo política, que están representando a los jóvenes, participen en política de alguna manera, sí, es que participas en política cuando votas, pero cuando votas conscientemente y sobre todo sean innovadores en la manera en la que viven, ¿no? Bien si se quieren dedicar al mundo empresarial, bien si se quieren dedicar al mundo artístico, a las redes, a la política, a lo que sea, pero hay que ser innovadores y hay que meterle el corazón mucho a lo que sea que uno decida hacer en la vida, como tú lo estás haciendo con este podcast y como yo trato de hacerlo también todos los días en mi trabajo. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Bueno, en todas las redes estoy como arroba Triana V Juli, sobre todo estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter, esas tres son en las que más estoy. Ahí van a ver videos, opiniones, pedagogía, de todo un poco de cosas que me esfuerzo bien por hacer todos los días. Julián, muchas gracias por tu tiempo y por esta buena charla. Se me pasaron volando los 43 minutos, en serio. No, estuvo muy, muy chévere, muy, muy, de verdad. Cuando estábamos hablando ahorita de que había que hacer cosas incómodas en la vida, bueno, esta no fue una, esta fue algo demasiado muy, muy cómoda, buenísima, y de verdad que te felicito por el trabajo que estás haciendo con el podcast, por dedicar tu tiempo a motivar a otras personas a que también hagan cosas chéveres. Eso es algo muy, muy, muy valioso que poca gente ve detrás de todo lo que hacemos también quienes creamos contenido para redes sociales. Entonces, te felicito y gracias, de verdad me siento muy honrado por haber charlado contigo este ratico. Oye, no, gracias a ti. Y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram y en todas las redes sociales como arroba Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Si te gusta aprender de la experiencia ajena y disfrutaste la charla de hoy, te recomiendo que lo sigas haciendo buscando en el podcast el episodio 24 con Juan David Aristizábal o el episodio 61 con el Dr. Micas.